Buenos días, estimados cadetes. En esta ocasión, ¿sí? En estas sesiones, vamos a hablar de los siguientes temas. ¿Sí? Como ustedes pueden observar, en la pantalla les estoy proyectando los ejercicios que ustedes van a resolver para el día viernes, ¿sí? A las 8 de la noche, ¿sí? Para el día viernes 19, ¿verdad? De marzo, ¿sí? Van ustedes a entregar esta actividad. Como ustedes ven en su pantalla, la primera actividad que se tiene agendada es de la 15 a la 18, como ustedes pueden ver en pantalla, ¿sí? En estos triángulos rectángulos, lo que se pide es de que ustedes tienen que encontrar el ángulo teta en grados, ¿sí? Redondeado a un decimal. Nosotros hemos venido trabajando con dos decimales. En este caso, así como lo pide el libro, ustedes van a trabajar con un decimal. A diferencia de la clase o las clases pasadas, ya ven que en los triángulos rectángulos ustedes calculaban lo que eran las 6 relaciones trigonométricas dado un triángulo rectángulo con sus medidas. Y eventualmente en algún triángulo, si faltaba alguna medida, se aplicaba el teorema de Pitágoras para encontrar la medida que hiciera falta. En este caso, lo que se va a calcular es el ángulo. Entonces, a partir de los catetos o las medidas que les den, ¿sí? Puede ser que les den la hipotenusa y algún cateto, o los dos catetos, ¿sí? Entonces ustedes tendrán que calcular el ángulo en grados. Recuerdo, redondeado a un decimal. Como ustedes ven ahí. Entonces, en esta sección será de la 15 a la 18. ¿Sí? Y la otra sección de problemas, ¿verdad? De ejercicios, en este caso son problemas ya de aplicaciones, en donde se aplica precisamente encontrar un ángulo a partir de ciertos datos que les den en el problema, ¿verdad? En este caso será de la 37 a la 41, como ustedes ya habrán observado, pues ya vienen las instrucciones ahí en la plataforma de Google Classroom, ¿sí? Así que estos son los ejercicios, esta es la actividad que ustedes van a realizar, para lo cual les voy a explicar lo que es el tema de los ángulos en un triángulo rectángulo. Así que nos vamos a regresar a las páginas previas. Sale, ahí está. Estamos hablando del capítulo 6 en el tema 6.4, que son funciones trigonométricas inversas y triángulos rectángulos, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, vamos a analizar los ejemplos que nos pide o que marca, ¿verdad? Los ejemplos que nos está marcando ahí en la plataforma Google Classroom, ¿de acuerdo? Pues bueno, entonces estamos en el ejemplo número 3, ya ven que ahí en Google Classroom, lo que pide es analizar el ejemplo número 3, el ejemplo número 4 y también el ejemplo número 5. Asimismo, también vamos a revisar algunos otros ejemplos en el pizarrón para aclarar dudas, para tener, ¿no? Más ejemplos para que ustedes puedan realizar sus ejercicios. Miren, como
dice ahí en el libro, en la sección 6.2, resolvimos triángulos usando las funciones trigonométricas para hallar los lados desconocidos, que ustedes pues ya saben, ¿verdad? Ya realizaron sus ejercicios y sus problemas. Y ahora vamos a utilizar funciones trigonométricas inversas para despejar ángulos en un triángulo rectángulo, ¿sí? Es decir, en esta ocasión lo que se pide es hallar un ángulo dadas ciertas características de un triángulo rectángulo. Así que vamos a analizar el ejemplo número 3. Hallar un ángulo en un triángulo rectángulo. Fíjense, aquí pide pues encontrar el ángulo θ en el triángulo que se ve en la figura 2. La figura 2 la tenemos de este lado. Y como ustedes pueden observar, pues se trata efectivamente de un triángulo rectángulo. Es un triángulo que nos indica que aquí está el ángulo θ, ¿verdad? Y pues tenemos dos medidas, ¿sí? Pues en este caso, dada la ubicación del ángulo, ¿sí? Obviamente pues este 10 viene siendo el cateto opuesto. Y este 50 pues viene siendo lo que es la hipotenusa. Viene siendo lo que es la hipotenusa. ¿Sale? Y pues con esos datos vamos a encontrar la medida del ángulo, ¿sí? Así como dice aquí en el ejemplo 3. Encuentra el ángulo θ en el triángulo que se ve en la figura 2, que es lo que ya leímos. Y la solución. La solución dice que como θ es el ángulo opuesto al lado de longitud 10, como ya vimos, y la hipotenusa tiene una longitud de 50, que ya también vimos, tenemos que el seno de θ, como ustedes ya saben, la fórmula del seno de θ, que aquí está, es cateto opuesto dividido entre la hipotenusa, así como ven ustedes ahí en pantalla. Pues obviamente pues es 10 sobre 50 en este caso. Y recuerden ustedes que es importante que todas las fracciones se simplifiquen a su mínima expresión. Por lo tanto queda en este caso un quinto. ¿Sale? Ahora, en este caso recuerden ustedes que es importante buscar la relación trigonométrica que sea útil, ¿sí? La relación trigonométrica que utilice los datos que nosotros tenemos. En este caso, como ustedes observaron, tenemos lo que es el cateto opuesto y la hipotenusa, como ven ustedes ahí en la figura 2. Y aquí de lo que se trata es de buscar una relación trigonométrica. De las 6 relaciones trigonométricas hay que buscar cuál de ellas utiliza esta información que tenemos, lo que es el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso es seno de θ, pero recuerden que también tenemos una fórmula que es cosecante de θ y es igual a la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto, ¿sí? También esa función trigonométrica, también esa relación trigonométrica se puede utilizar en este caso, ¿sí? Pero como ya habíamos visto anteriormente en la calculadora, en las calculadoras, pues generalmente lo único o las relaciones trigonométricas que aparecen pues es seno, coseno y tangente. Lo que son las otras funciones, que es secante, cosecante y cotangente, suelen no venir en las calculadoras, por lo tanto en este caso pues lo que tenemos más a la mano será seno de θ, así como viene ahí en el libro. Voy a borrar esto. Y bueno, ahora podemos utilizar, así como dice el libro, ahora podemos usar seno a la menos 1. Esto se llama, fíjense ustedes, se llama seno inverso, o bien
también se le llama arco seno, así se llama, ¿sí? Seno inverso o bien arco seno. Recibe los dos nombres, ¿verdad? Pues en el caso de si fuera coseno, pues sería coseno inverso o también se puede llamar arco coseno. Y si fuera tangente, pues sería tangente inversa o bien arco tangente. ¿Sale? Esa función aparece en la calculadora así como muestra aquí en el libro. Seno a la menos 1. Hay una tecla ahí en la calculadora que es seno a la menos 1. Y que hay que utilizarla presionando la tecla Shift, ¿verdad? O segunda función. En algunas calculadoras aparece como segunda función y en algunas otras como Shift. ¿Sale? Entonces después de presionar esa tecla que se llama Shift, presionamos la tecla que se llama seno, ¿sí? Pero ya ven que arribita aparecen letras amarillas seno inverso. Por ejemplo acá, en esta calculadora, vamos a ver cómo calcular esto que ven acá, ¿sí? Es decir, aplicamos seno inverso, entonces teta es igual al seno inverso de 1/5. Y en este caso, teta es aproximadamente igual a 11.5 grados. Entonces voy a escribir aquí en el libro cómo hay que introducir esta función en la calculadora. En la calculadora van ustedes a escribir seno inverso, paréntesis, en este caso sería 1 dividido entre 5 y le dan le presionan el signo igual para que les dé el resultado. Muy importante aclarar que la calculadora, así como marca el libro, tiene que estar en grados, ¿sí? Es decir, en dec. Ya ven que les recuerdo que en la calculadora tenemos tres opciones. Ya ven que se le puede aplastar la tecla mode y dos veces y les aparece la opción dec, rad y gra, ¿sí? Entonces en este caso pues recuerden que para grados es la opción que se llama dec, la opción 1. Bueno, entonces voy a escribir aquí en la calculadora, fíjense ustedes, voy a escribir aquí en la calculadora la función, es decir, seno inverso. La tecla es esta que aparece acá, es Shift. Entonces primero presiono la tecla Shift, luego busco la tecla de seno, ¿verdad? Y arribita de la tecla seno aparece en color amarillo, en este caso seno inverso, así aparece seno inverso. Entonces le presiono esa tecla porque previamente pues ya presioné la tecla Shift o segunda función, entonces te tiene que salir así, sin menos 1. Entonces le ponemos el paréntesis y ahí le vamos a poner 1 sobre 5, 1 dividido entre 5 y cierro el paréntesis, así como está, ¿sale? Así es como se tiene que escribir ahí en la calculadora. Seno inverso de 1 sobre 5, entonces lo doy igual y me da 11.53695903, así es toda la cantidad que nos muestra, pero como marca el libro pues lo tenemos que redondear a un solo decimal, por lo tanto redondeado a un solo decimal pues queda como 11.5 grados aproximadamente. Entonces esta es la manera en cómo nosotros encontramos el valor del ángulo teta, ¿sale? En este caso, como la función que encontramos primero pues es la función seno, entonces para hallar teta pues se utiliza seno inverso, ¿vale? O también llamado arco seno.
Bien, eso es en cuanto a este primer ejemplo, ¿sí? Vuelvo a repetir, en este primer ejemplo únicamente nos dan un triángulo rectángulo con dos medidas. Para estos ejercicios únicamente basta con tener dos medidas nada más, y a partir de ahí pues buscamos la relación trigonométrica que se pueda utilizar con esos datos, y posteriormente para hallar el ángulo θ se aplica lo que es la función inversa, o sea, seno inverso en este caso, ¿sale? Si hubiéramos encontrado que la función era coseno, entonces para hallar θ hubiéramos utilizado coseno inverso, o si hubiéramos definido tangente de θ, entonces para encontrar el valor de θ pues hubiéramos utilizado tangente inversa. Y vuelvo a repetir, en este caso es importante tener la calculadora configurada en grados. Vamos a revisar ahora el ejemplo número 4, así como lo marca en la plataforma de Google Classroom, ¿sí? Entonces ya ven que ahí les marca todas las instrucciones, y ahí en esas instrucciones aparece el ejemplo que tenemos que revisar, el ejemplo 3 que ya hicimos, y el ejemplo 4 y el 5. Bien, en este ejemplo número 4 también se trata de la solución de un ángulo en un triángulo rectángulo. Y pues el problema que nos plantea dice de la siguiente manera: una escalera de 40 pies se apoya contra un edificio. Si la base de la escalera está a 6 pies de la base del edificio, ¿cuál es el ángulo formado por la escalera y el edificio? Entonces, recuerden ustedes que para resolver este tipo de problemas, los problemas de aplicación, es importante apoyarse en un esquema, en un diagrama, en un dibujo, ¿verdad?, que les permita trazar un triángulo rectángulo, y con este apoyo visual pues identificar en dónde está el ángulo θ, en dónde está la longitud, en este caso la longitud de la escalera, en dónde se encuentra la longitud de los 6 pies que nos marca ahí también de la base del edificio. Entonces, en este caso, ¿sí?, como dice acá, solución, primero trazamos un diagrama como en la figura 3. Entonces vamos a analizar la figura 3. Aquí tenemos la figura 3. Pues aquí está el dibujo, esquema, diagrama, como ustedes le quieran llamar, y donde nosotros podemos observar lo que nos están describiendo en el problema. Pues fíjense que pues aquí tenemos la escalera. Aquí tenemos la escalera, que su longitud es de 40 pies. ¿Sí? Aparte nos dice que está apoyada, ¿sí?, así como marca aquí en el libro. La base de la escalera, bueno, la escalera se apoya contra un edificio. Ahí está, aquí está la escalera apoyada contra un edificio. Luego nos dice que si la base de la escalera está a 6 pies de la base del edificio, es decir, esta parte, ¿sí?, la base de la escalera, pues obviamente la base de la escalera se encuentra acá. Esa es la base de la escalera, y la base del edificio pues está acá, ¿no?, lo que está a ras del suelo. Entonces la distancia es de 6 pies, ¿sale? Así que voy a empezar a quitar aquí las flechas para no confundirnos. Pues aquí está. Entonces estos son los datos. Y ahora, fíjense que algo muy importante a la hora de resolver los problemas es saber identificar en dónde se encuentra, en dónde se ubica el ángulo, en este caso el ángulo que nos están pidiendo. Vamos a ver qué dice el problema. Dice, ¿cuál es el ángulo formado por la escalera y el edificio? Por obvias razones, el ángulo formado por la escalera y el edificio pues es
este ángulo que ya está marcado acá, ¿verdad? Ese es el ángulo que forma la escalera al apoyarse con el edificio, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de identificar en dónde ponemos el ángulo que nos están pidiendo, en este caso el ángulo teta. ¿Por qué? Porque si yo lo hubiera puesto acá, por decir algo, aquí, ¿sí? Pues por obvias razones, al resolver este problema con el ángulo ubicado de manera errónea, pues por obvias razones el resultado será también erróneo. Y tiene lógica, ¿verdad? O sea, ahí no tiene lógica poner el ángulo teta porque ahí ese ángulo corresponde a la escalera y el suelo, ¿sí? Entonces, pues obviamente no tiene lógica. Y pues por obvias razones el ángulo que está acá, este es el ángulo recto. Así que tampoco puede ser ese. Por lo tanto, pues el ángulo entre la escalera y el edificio, pues simplemente no hay pierde, ¿no? Muy bien, ahí está. Entonces ese esquema nos ayuda a identificar un triángulo rectángulo y en este caso, debido a la ubicación del ángulo teta que se encuentra acá, identificamos que este dato que estamos viendo acá viene siendo lo que es el cateto opuesto, ¿sí? Y por obvias razones es la escalera, pues sería lo que es la hipotenusa. Esa es la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa siempre es el lado inclinado, o sea, la diagonal, ¿sí? Muy bien, así que tenemos cateto opuesto y también la hipotenusa. Vamos a regresar a lo que nos dice el libro. Si teta es el ángulo entre la escalera y el edificio, que ya vimos dónde está, entonces utilizamos seno de teta. En este caso también se utiliza seno de teta porque tenemos cateto opuesto y tenemos hipotenusa, y ustedes ya saben que la relación trigonométrica que relaciona tanto el cateto opuesto como la hipotenusa es seno de teta, y obviamente también la cosecante de teta, pero la que más utilizamos pues es seno de teta. Por lo tanto, aquí está seno de teta, entonces es igual a 6 sobre 40, o sea, cateto opuesto sobre hipotenusa, que vale 40. En este caso, pues se hace la división. 6 dividido entre 40 nos da 0.15. También ustedes lo pueden trabajar en punto decimal, 0.15, ¿sale? Y a continuación usamos seno inverso. Debido a que aquí ocupamos seno, entonces para hallar teta, aquí básicamente para despejar el ángulo teta, digamos, pues ocupamos seno inverso de lo que nos dio acá. Seno inverso de 0.15. Por lo tanto, el ángulo teta es igual al seno inverso de 0.15, o como ustedes ya saben, como ya les expliqué, también se lee como que teta es igual al arcoseno de 0.15. ¿Sí? Arcoseno de 0.15 es exactamente lo mismo, es utilizar seno inverso ahí en la calculadora, ¿sí? Esa es otra forma de llamarlo, ¿verdad? Entonces, en la calculadora, que obviamente tiene que estar en grados, así como dice acá, calculadora en grados, pues recuerden que se escribe de la siguiente manera: seno inverso, y le podemos escribir, ya sea que le escribamos 6 dividido entre 40 o seno inverso de 0.15,
va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces yo le voy a escribir acá seno inverso. Recuerden que primero la tecla Shift, luego la tecla seno, porque aparecería seno inverso. Ahí está, seno inverso, ¿sí? Y posteriormente paréntesis y pues ponemos 6 sobre 40. Así está, ¿vale? Y eso nos va a dar como resultado 8.626926259, o sea, todo el valor, pero redondeado a un decimal, pues se queda en 8.6 grados aproximadamente, como marca el libro. Teta aproximadamente es igual a 8.6 grados, ¿sale? Entonces esa es la forma en cómo se resuelven estos problemas. Aquí en este caso ya quedó resuelto, porque lo que nos está preguntando aquí el problema, cuál es el ángulo formado por la escalera y el edificio, pues ya es 8.6 grados, ¿sale? Así que pues en este caso ya tenemos resuelto el problema. Ya saben cómo se hace, ya saben de dónde se sacan los datos, ya saben que un diagrama, un esquema es muy importante. De hecho, en los problemas que ustedes van a resolver es importante que venga un diagrama, un esquema que les permita ubicar el triángulo rectángulo, así como cada uno de sus datos y el ángulo teta, en este caso, que se está buscando. Muy bien. Ahí está, entonces ya este problema resuelto, ¿sale? Entonces aquí es donde aplicamos, cadetes, aquí es donde aplicamos lo que es pues hallar el ángulo teta de un triángulo rectángulo a partir de su función inversa, a partir de pues ya sea seno inverso, ya sea coseno inverso, o ya sea tangente inversa, ¿sí? Que respectivamente cada una de ellas también se le llama, por ejemplo, sería arcoseno o arco coseno o arco tangente, ¿verdad? En estos casos, en el ejemplo 3 y en el ejemplo 4, casualmente utilizamos seno en ambos lados, seno inverso, arcoseno, ¿sí? Pero pues ahí depende de los datos que tú tengas, ¿no? Puede ser coseno o puede ser tangente, ¿sí? Si utilizas coseno, pues para hallar teta pues sería coseno inverso. Si utilizas tangente, pues sería tangente inversa. Muy bien. Vamos entonces a pasar a revisar el ejemplo número 5, ¿sí? El ejemplo número 5, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, ¿sí? El ángulo de un rayo de luz, ¿sí? Ese es el contexto de este ejemplo, el ángulo de un rayo de luz. Muy bien. Un faro está situado en una isla que se encuentra a 2 millas frente a una orilla recta. Tenemos que ver la figura 4. Exprese el ángulo formado por el rayo de luz y la orilla en términos de la distancia de la figura. Muy bien. Antes de revisar la solución, nos vamos a revisar el esquema, la figura. Ahí está. Vean que aquí tenemos una isla. Aquí está la isla de la cual nos están hablando. Esa es la isla. Y aquí pues tenemos un faro. Aquí está el faro, ¿sí? Ahí está el faro. Y nos dice que hay una distancia horizontal en línea recta. Aquí está esta distancia de 2 millas hacia la orilla de la isla, ¿no? Una orilla, ¿verdad? De una playa. Estamos hablando de una playa. Aquí sería la playa. Y en línea recta, de manera horizontal, hay 2 millas de distancia del faro hacia
la playa, digamos, la orilla que se encuentra, y formando un triángulo rectángulo, ¿sí? Tomando en cuenta que esta distancia que nos están marcando aquí es totalmente recta, como indica aquí el problema es una orilla recta. Asumimos que esta parte es totalmente recta, donde está la letra D, ¿sí? Aunque fíjense que en este caso esa distancia que está marcada con la letra D, en este caso la desconocemos, ¿sí? Pero le vamos a llamar D minúscula. Y así se va a trabajar durante todo el problema. Aunque desconozcamos su valor, sabemos que es la letra D. ¿Sale? Y en este caso, lo que nos está pidiendo es expresar el ángulo formado por el rayo de luz y la orilla en términos de la distancia D. Entonces fíjense que en este caso el rayo de luz es la hipotenusa, básicamente, ahí está. ¿Sale? Y la distancia de la playa pues es la letra D. Y esa es la línea imaginaria horizontal de 2 millas. Por lo tanto, ahí tenemos un triángulo rectángulo y el ángulo θ es este. ¿Por qué? Porque dice que es el ángulo formado por el rayo de luz y la orilla, ¿sale? O sea, este es el rayo de luz, este es el rayo de luz y esa es la orilla, ¿no? Por lo tanto, el ángulo que se forma entre ellos es el ángulo que estamos buscando. Muy bien, ahora la solución de la figura que acabamos de analizar, vemos que la relación trigonométrica, si buscamos una relación trigonométrica que nos relacione esta distancia de 2 millas y la distancia D, ¿sale? Y la distancia D porque es la que nos está sirviendo. Este sería, debido a la ubicación del ángulo θ, este sería el cateto opuesto y aquí sería el cateto adyacente, ¿vale? Entonces, al relacionar esos dos, ¿sí? Dice que la tangente θ es igual a 2 dividido entre D. ¿Por qué? Porque la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así que es 2 dividido entre la distancia D. En este caso no es necesario que le pongamos millas, puesto que ya sabemos que estamos hablando de millas. Y la distancia D, aunque desconozcamos su valor, ya sabemos que la letra D, esa letra D es una variable que eventualmente está también en millas, de acuerdo al problema. Muy bien, dado que estamos ocupando lo que es la tangente, tomando la tangente inversa o arco tangente, también se le va a llamar acá, le vamos a poner aquí, voy a encerrar y le voy a poner acá arco tangente. Así se abrevia, arctan, y se llama arco tangente. Bueno, pues entonces en ambos lados de la ecuación, ¿sí? Básicamente, es decir, le aplicamos tangente inversa. Le aplicamos tangente inversa a todo, tangente inversa, por eso aparece tangente inversa acá y también tangente inversa acá, porque al final de cuentas estamos aplicándole la tangente inversa a toda la ecuación. Es lo mismo que hicimos en los dos ejemplos pasados, pero en los ejemplos pasados lo hacía más directo, básicamente se saltaban este paso y se iban directo acá. Pero aquí con este ejemplo
nos ayuda mucho a explicar de dónde sale, ¿no? O por qué aquí es tangente teta y de repente aquí ya nada más aparece el ángulo teta. ¿Sí? Lo que pasa es que se le aplica tangente inversa a toda la ecuación y pues por eso aquí marca, ¿no? Aquí tangente inversa y aquí también tangente inversa. Aquí obviamente tangente inversa y tangente se anulan. Es como si le aplicáramos una raíz a un exponente al cuadrado. Entonces ya ve que se elimina. Entonces es tangente inversa, se elimina. Por eso, esa es la razón. Fíjense, esa es la razón por la cual aparece nada más aquí ya el ángulo teta. Y del otro lado, pues obviamente aparece tangente inversa de 2 dividido entre d, entre la variable d. Que si bien desconocemos su valor, pero en este caso el problema, pues por eso nos dice que expresemos el ángulo formado por el rayo de luz y la orilla en términos, fíjense, esta es la palabra clave, en términos de la distancia d. Y aquí está. Ese es el resultado. ¿Sí? El resultado es todo esto que va a encerrar de color púrpura. Ahí está. Ese es el resultado. Que teta es igual a tangente inversa o arco tangente de 2 dividido entre d. Así. Y en este caso pues no vamos a ocupar la calculadora porque pues por obvias razones desconocemos el valor de la distancia d. ¿Sí? No es necesario que se calcule. ¿Por qué? Porque el problema te está pidiendo que lo dejes expresado en términos de la distancia d. Así que queda de esa manera. Y ese es el resultado. ¿Sale? Ahí está, voy a borrar esto. Ahí está. Nada más. ¿Sí? Entonces, cuando a ti te pidan que expreses el ángulo en términos de tal variable, en este caso en términos de la letra D, significa que vas a utilizar esta letra D aunque desconozcas su valor. Pero si el problema te pide que quede expresado en este caso en términos de la distancia D, no importa que no conozcamos su valor, sino que al final va a quedar indicado, ¿sí? Va a quedar como una expresión algebraica. Así es a lo que se refiere este problema. Y aplicando, y pues seguimos aplicando lo que son las funciones inversas. En este caso ocupamos tangente de teta y también ocupamos lo que es tangente inversa. ¿Sí? Muy bien. Pues este es el ejemplo 4. Voy a proyectar todo el problema por si alguien quiere tomar algún apunte nuevamente. ¿Sí? Esto fue todo lo que hicimos. Primero trazamos la figura, identificamos los datos, identificamos la letra D, identificamos cateto opuesto y cateto adyacente, y luego identificamos que es tangente, y a partir de ahí, ¿sí? Identificamos los datos que tenemos, la variable D también, y por lo tanto aplicamos tangente inversa para despejar el ángulo teta. Muy bien, eso es lo que hicimos. Entonces eso es lo referente al ejemplo número 5, ¿sí? Que en este caso no hubo necesidad de ocupar la calculadora porque lo dejamos expresado como una expresión algebraica. Vuelvo a repetir. Muy bien, esos son los ejemplos. Ahora, cadetes, vamos a pasar al pizarrón y pues les voy a explicar otros dos ejemplos. Uno que tiene que ver con un triángulo rectángulo y otro pues ya también es un problema de aplicación, ¿sí? Así que acá tenemos el pizarrón, ¿sí? Ahí está. Primero que nada quiero explicarles esta parte.
esta parte. Me voy a cerrar el color rojo antes de que vayamos al ejercicio. Nada más para puntualizar esta parte, jóvenes. Tenemos aquí, que también me han preguntado en algunos otros grupos, las tres opciones que nos marca cuando nosotros presionamos la tecla Mode o Config, ¿verdad? En algunos casos. Y las opciones que aparecen después de presionar una o dos veces, dependiendo de la calculadora, pues aparece RAD, DEC y GRA, ¿no? En ese orden o en orden distinto, no importa. Entonces, la duda que hay, o que me han preguntado, es de que aquí GRA, si no son grados, pero no. GRA lo que significa es gradiente. Así se llama. Es un gradiente. Y se ocupa más cuando usamos algunas coordenadas polares o en lo que son vectores, pero son de otros temas. Entonces, en este caso, los únicos que vamos a ocupar son, en estos problemas, en estos ejercicios, estamos utilizando DEC. DEC, acuérdense que es degrees, del inglés degrees, ¿sí? Y que pues en español pues esos son los grados. Esos son los grados que nosotros conocemos coloquialmente, ¿sí? Así que es degrees, ¿sí? Y el otro que hemos venido usando, el que usamos en las clases pasadas, ya lo conocen, son los radianes, ¿ya? Nada más quería puntualizar la diferencia entre DEC y GRA. No lo usamos, lo que usamos es DEC para lo que son los grados, los ángulos que comúnmente nosotros conocemos como grados, nada más. Correcto. Una vez habiendo hecho esa aclaración, pues nos vamos entonces ya a revisar el primer problema, y dice de la siguiente manera: hallar el ángulo θ del siguiente triángulo rectángulo, ¿sí? Fíjense, ahí tenemos el triángulo rectángulo. Es un triángulo que tiene una cierta rotación. Acuérdense que en los problemas no siempre les van a dar los triángulos rectángulos pues así bien, así, ¿no? Así, ¿verdad? O así, ¿sí? Sino que a veces se los dan con una rotación, y esto se hace con la finalidad de que ustedes pues puedan identificar un triángulo rectángulo, aunque esté rotado, aunque tenga cierta rotación, pero no deja de ser un triángulo rectángulo. Simplemente hay que identificar que esta parte nos está indicando que se trata de una L, o sea, precisamente donde está la L, ahí está el ángulo recto. Y pues si un triángulo tiene un ángulo recto, entonces ya con eso es un triángulo rectángulo, ¿sale? Así que en este caso estamos hablando de un triángulo rectángulo y el ángulo θ se ubica de este lado. Ahí está el ángulo θ. Como ustedes observan, un poco más de zoom. Ahí está. Como ustedes observan, debido a la ubicación del ángulo θ, ¿sí? Tenemos identificado lo que es el cateto adyacente, ¿verdad? Y la hipotenusa, ¿sí? Fíjense que, pues como les comento, es importante, eso no hay que dejarlo de lado, siempre hay que tomarlo muy en cuenta, de que la ubicación del ángulo θ es la que va a definir, ¿sí? Pues en dónde está el cateto adyacente, en dónde está la hipotenusa, en dónde está el cateto opuesto, ¿sí? Etcétera, ¿no? Eso es bien importante. Muy bien, así que habiendo identificado estos datos, empezamos a resolverlo, ¿no?
hallar el ángulo θ del siguiente triángulo rectángulo. Y vamos a ocupamos la relación la función trigonométrica, bueno, sería la relación trigonométrica, así se le llama, la relación trigonométrica en este caso, pues si ustedes observan, dados los datos, ¿verdad?, del triángulo rectángulo adyacente a hipotenusa, pues sería coseno. Coseno del ángulo θ es igual a, ya saben que es adyacente sobre la hipotenusa. Entonces en este caso es coseno de θ igual a 9 dividido entre 30. Ahí está. 9 dividido entre 30. 9/30. Recuerden que en las fracciones es muy importante que ustedes simplifiquen a su mínima expresión. En este caso, esta fracción se puede simplificar aplicando lo que es tercia, ¿sí?, tanto en el numerador como en el denominador, y pues nos quedaría reducido a 3 décimos. A 3 décimos. Y esta fracción que vemos en pantalla ya no se puede simplificar más, por lo tanto se maneja tal cual como 3 décimos, ¿sí? Y posterior a ello lo que hacemos es aplicamos le vamos a poner coseno, aplicamos coseno inverso, o también llamado arco coseno en este caso, para despejar, así se le llama, para despejar el ángulo, θ, ¿sí? O sea, aplicamos coseno inverso, también llamado arco coseno, en este caso como estamos hablando de coseno, pues es arco coseno, para despejar el ángulo θ, ¿sí? Lo vamos a ir haciendo por pasos, lo vamos a hacer tal cual se realizó en el último problema, en el ejercicio en el ejemplo 5, ¿sí? En donde aplicamos coseno inverso, en este caso vamos a aplicar coseno inverso en ambos lados, así que sería coseno inverso, ¿sí?, y aquí coseno de θ, y es igual a coseno inverso de 3 décimos. Si se fijan, aplicamos coseno inverso en ambos lados, pero resulta que aquí del lado izquierdo se van a anular, ¿no? Como ya habíamos visto en el ejemplo pasado, lo que resulta es que estos dos se eliminan, porque son recíprocos, son inversos, se eliminan, así que pues queda nada más ya despejado lo que es el ángulo θ, que es igual a coseno inverso de 3 décimos, ¿sí? O también se puede escribir de la siguiente manera, o bien, vamos a poner aquí, o bien, también se puede escribir como θ igual a arco coseno. Esa es la abreviatura de arco coseno, que es exactamente lo mismo, pero también es otra forma de expresarlo. En muchos libros lo van a encontrar así,
o también así, pero es exactamente lo mismo. Cuando vean ustedes esto, inmediatamente ya saben que están hablando de esto. Es nada más para que ustedes sepan que es exactamente lo mismo, porque muchos libros así lo manejan. Entonces arco coseno, en este caso es arco coseno, ¿sí? De 3 décimos. 3 décimos, ahí está. Y en la calculadora, pues ya ustedes saben que se le va a escribir coseno inverso de 3 sobre 10. Por lo tanto, el ángulo θ, vamos a escribir acá, es igual o aproximadamente igual, ¿verdad? Así como marca el libro, porque acuérdense que como vamos a ocupar nada más un decimal, nos estamos comiendo los otros decimales y entonces ahí sería un resultado aproximado. Entonces es shift coseno y aparece coseno inverso, ahí está, paréntesis 3 dividido entre 10. Ahí está. ¿Sí? Y signo igual. Entonces nos da 72.54 y todas las demás cifras. Pero en este caso, como lo vamos a redondear a un solo decimal, pues queda como 72.5 redondeado a un decimal, así que aproximadamente es 72.5 grados. Así que esto es el resultado. ¿Sí? Sí, ya que aquí pues nos pedía hallar el ángulo θ del siguiente triángulo, y aquí ya lo encontramos. Vale 72.5 grados. ¿Vale? 72.5 grados. Redondeado a un decimal. Entonces, en resumen, nuevamente, ¿verdad? Pues nos dan el triángulo rectángulo, dependiendo de la ubicación del ángulo θ, ubicamos los catetos y la hipotenusa, y a partir de esos datos buscamos la relación trigonométrica que le corresponda, ¿sí? En este caso es coseno, simplificamos la fracción, y para despejar lo que es el ángulo θ, para hallar en sí lo que es el valor del ángulo θ, pues aplicamos coseno inverso en toda la expresión. Por eso aquí aparece en los dos lados, ¿sí? En uno se elimina, por eso se libera aquí lo que es el ángulo θ. Entonces es coseno inverso de 3 décimos, o bien arco coseno de 3 décimos, que es exactamente lo mismo. Aplicamos y obtenemos el resultado. Entonces, en resumidas cuentas, eso es lo que se realiza. Esos son los pasos que se tienen que seguir para resolver este tipo de triángulos, para hallar el ángulo de un triángulo rectángulo, cuando nos dan dos de sus medidas, ¿verdad? Ya sean los dos catetos o la hipotenusa y alguno de los dos catetos. Vuelvo a repetir, en este caso no es necesario encontrar el otro valor de la medida del triángulo rectángulo, porque con los dos que nos den, con eso basta para calcular el ángulo desconocido. Muy bien, entonces esto fue un problema de un triángulo rectángulo. Ahora vamos a analizar un problema de aplicación de este tema, ¿sí? Entonces fíjense, la pendiente de una colina tiene una longitud de 2.7 kilómetros y su altura es de 1.6 kilómetros. ¿Cuál es el ángulo? ¿Cuál es el
cuál es el ángulo de elevación de dicha colina. Fíjense que aquí ya también ocupamos lo que aprendimos también en las clases pasadas. Nos piden el ángulo de elevación. Y si ustedes recuerdan, el ángulo de elevación es un ángulo que se forma con la inclinación y la horizontal, ¿sí? En este caso asumimos que la colina tiene una pendiente que es totalmente recta, que es en línea recta, y como vemos aquí en el esquema. Este es el diagrama, este es el esquema, este es el dibujo, donde indicamos que aquí está la pendiente de 2.7 kilómetros, y obviamente en una colina pues el punto más alto pues es la altura. La altura son 1.6 kilómetros, ¿verdad? De altura, y la base de la colina pues está aquí, de este lado, pues haciendo una línea horizontal imaginaria que nos va a servir para trazar el triángulo rectángulo. En este caso, como ven ustedes, delimitado por líneas segmentadas, y aquí de color rojo lo que sería lo que es la hipotenusa, pues tenemos un triángulo rectángulo. Obviamente el ángulo de elevación de dicha colina pues es porque si hubiéramos puesto el ángulo de acá, pues este ángulo sería ángulo de depresión, el cual no nos están pidiendo. Nos están pidiendo el ángulo de elevación de la colina, así que por obvias razones se ubica ahí donde está. Entonces, dada estas características de esta colina, y pues habiendo ya identificado la ubicación del ángulo θ, pues entonces procedemos a etiquetar estas dos medidas que tenemos. En este caso, la altura de la colina pues viene siendo lo que es el cateto opuesto, ¿sí? Y la pendiente de la colina pues es la hipotenusa. Esa es la hipotenusa, por obvias razones, ¿no? Esa es la parte inclinada, ¿no? Esa es la hipotenusa. Entonces, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que a partir de ese triángulo rectángulo, pues encontrar el ángulo de elevación que nos están pidiendo. Dadas estas características, tenemos cateto opuesto y la hipotenusa. Entonces la relación trigonométrica que le corresponde pues es, en este caso sería seno de θ, cateto opuesto sobre hipotenusa. Sería entonces aquí seno de θ igual a cateto opuesto, que ya sabemos que es cateto opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, el seno de θ en este caso es 1.6 dividido entre 2.7. Como las dos medidas están en kilómetros, no hay necesidad de convertir ninguna de las dos, ¿sí? Porque estamos hablando de las mismas unidades en ambas medidas, ¿sí? Si en algún caso, ¿sí?, alguno de los lados está en kilómetros y el otro está en metros, habría que convertir ya sea de metros a kilómetros o de kilómetros a metros, pero los dos catetos o las dos medidas del triángulo rectángulo deben de estar en las mismas unidades. Eso sí es muy importante, ¿sí? Eso sí es bastante importante. Entonces, pero en este caso, como los dos ya están en kilómetros, no hay problema. Entonces, tampoco hay necesidad de indicar acá que se trata de kilómetros, ¿sí? Eso no importa. Entonces, es seno de θ igual a 1.6 sobre 2.7.
y posteriormente aplicamos arco seno, ya saben ustedes que es seno inverso, ¿sí? En ambos lados, de la ecuación, que es una ecuación, ¿sí? Entonces sería seno inverso del seno de teta es igual al seno inverso de 1.6 sobre 2.7. Ya sabemos que estos dos se eliminan, nada más nos queda entonces teta es igual a seno inverso de 1.6 sobre 2.7, ¿sí? Por lo tanto, teta es aproximadamente igual y agarramos la calculadora, así que pues sería seno inverso. Shift, es una función, seno inverso, paréntesis, 1.6 dividido entre 2.7, ahí está, y igual 36.34120.309 y redondeado a un decimal, pues entonces sería 36.3 grados, 36.3 grados, y entonces este es el resultado, es lo que nos están pidiendo, el ángulo de elevación de dicha colina. Por lo tanto, el resultado que es que el ángulo de elevación de la colina es de 36.3 grados. Ahí está. Ese es el resultado de el problema. 36.3 grados. ¿Vale? Ahí está. Entonces, jóvenes, en resumen, ¿sí? En resumen, cuando nosotros vamos a resolver un triángulo rectángulo, cuando vamos a encontrar el valor del ángulo teta desconocido, debemos de tener con dos datos del triángulo rectángulo es suficiente. No es necesario que tengamos los tres datos del triángulo, ¿sí? Con dos basta y sobra, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es identificar en dónde está el ángulo teta, cuál es el cateto opuesto, cuál es la hipotenusa, cuál es el cateto adyacente, ¿sí? Y pues tenemos que identificar cuáles son los datos que tenemos y a partir de ahí buscar la relación trigonométrica que nos va a ser útil para despejar y hallar el ángulo teta, ¿sí? Recuerden que para despejar el ángulo teta pues tenemos que aplicar la función inversa, ya sea seno inverso, coseno inverso o tangente inversa, dependiendo de la función de la que se trate, ¿sí? Que ya ustedes también ya saben, ya les expliqué, ¿verdad? Que respectivamente también cada uno de ellos se llama arco seno, arco coseno o arco tangente, dependiendo de la función de la que se trate, y aplicando estas funciones inversas, eso es como se encuentra entonces el valor del ángulo. En este caso el ángulo está en grados, recordar también que la calculadora tiene que estar en grados y pues debido a que estamos redondeando a un solo decimal, por eso se utiliza el símbolo del igual, o sea, este símbolo, ya ven que no es el símbolo igual, es símbolo de aproximadamente igual, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues como estamos redondeando a un decimal, pues ya no es exacto, sino que es un resultado bastante aproximado, ¿verdad?
muy aproximado. Así que, y bueno, pues esos son los pasos que hay que seguir, ¿sí? En resumen, no olviden que para resolver sus problemas es importante valerse de algún esquema, algún diagrama, ¿sí? Donde puedan trazar su triángulo rectángulo y ubicar los datos que tengan. Entonces, pues bueno, jóvenes, estos son los temas correspondientes a esta semana. Recuerden que la entrega de esta actividad es el día viernes 19, ¿verdad? Viernes 19 de marzo a las 8 de la noche. Hay que entregar sus actividades. Y solamente les pido que estén al pendiente del pase de lista en esta modalidad síncrona, ¿sí? Y que corresponde, y pues ya hemos visto estos temas con este material, pues ya abarcamos lo que son los temas para estas actividades. Los ejemplos ya los explicamos, ¿sí? Y también otros dos ejemplos para reforzar bien estos temas. Entonces, jóvenes, pues esto sería todo por estas sesiones, y pues pues con esto concluimos este tema, ¿sí? Así que pues me despido de ustedes deseándoles un excelente día, jóvenes. Hasta luego.